Al contrario de lo que muchos piensan, las computadoras no son inteligentes. Lo único que hacen es leer una serie de instrucciones y hacer lo que dicen a una gran velocidad. Pero sin esas instrucciones no sirven para nada. Programar es básicamente decirle a una computadora qué hacer. When you're programming, you're teaching possibly the stupidest thing in the entire universe, a computer, how to do something. Muchos piensan que saber programar es simplemente saber cómo escribir código, pero en realidad es saber resolver problemas de una forma que una computadora pueda entender. Saberse las palabritas mágicas es lo de menos. Lo que importa es saber qué herramientas se pueden usar y cuándo conviene usar cada una. Para programar se utiliza un lenguaje de programación, que es una herramienta que hace que podamos escribir código sin tener que saber todas las instrucciones y procesos internos de un procesador. Simplemente es una forma más fácil de escribir instrucciones para una computadora. Pero hay que tener en cuenta que el código que nosotros escribimos y el que están viendo en pantalla no es exactamente el mismo que la computadora lee. Tiene que ser traducido a lo que se llama lenguaje de máquina para que el procesador lo pueda interpretar. Yo recomendaría buscar un tutorial de Python, que es un lenguaje de programación muy simple y legible, pero que puede hacer muchas cosas. Lo primero para empezar a programar no necesariamente es aprender a escribir código, sino saber cómo plantear un problema de una forma en que la computadora lo pueda interpretar. Lenguajes como Scratch eliminan directamente la necesidad de escribir código completamente, porque funcionan como un rompecabezas. Cada pieza tiene su función o dato asignado. Over the next 10 years, there will be 1.4 million jobs in computer science, and only about 400,000 grads qualified for those jobs. That's a shortage of 1 million people. Are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Personalmente a mí me sirve mucho para automatizar y agilizar cosas, y también para hacer programas que hacen algo muy específico. Por ejemplo, en vez de tener que abrir una máquina remota solamente para poner un comando en un servidor de un juego, hice un programa que te deja hacerlo desde un grupo de chat. O un macro para automáticamente crear carpetas de Drive a partir de una lista de nombres de Google Sheets. Es más, siguiendo con esta idea de la automatización, hace unos años Apple compró una app que se llamaba Workflows y la implementó directamente en iOS con el nombre de atajos o shortcuts. Esta app sirve para hacer como mini aplicaciones o programitas, o como dice el nombre, atajos, You can see that it's just really a series of steps. que te dejan automatizar y controlar muchas cosas de tu celular o de otros dispositivos sin tener que escribir nada de código, pero usando los mismos conceptos. Muchas cosas. Acá hay un ejemplo de algunas cosas que yo hice y ustedes también pueden hacer. Thank you.